hacer. Y ahora vamos a hablar de estructuras dentro de estructuras y ya les voy a colocar un ejercicio de estructuras dentro de estructuras. Eso es lo que ya iríamos avanzando. Entonces, muchachos, resulta que dentro de estructuras podemos utilizar otras estructuras, digamos, como para ampliar la descripción de las cosas. Por ejemplo, una habitación tiene una cama, una estantería y una lámpara, por ejemplo. Una cama tiene un largo y un ancho. Una estantería tiene un nombre y una descripción. Una lámpara tiene una marca, un ancho y un alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Definimos la habitación. La habitación que tiene una cama, una estantería y una lámpara. Una cama, ¿cierto? Tiene un largo y un ancho. Una estantería tiene un nombre y una descripción. Y una lámpara tiene una marca, un alto y un ancho, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Yo puedo definir, por ejemplo, lo que es una cama. Cama, ¿cierto? Cama A, cama B, estantería, ¿cierto? Estantería B, lámpara, ¿cierto? Y puedo utilizar las variables para definir cosas. También, muchachos, pues yo podría hacer esto. Make, ¿cierto? Habitación. Entonces, la primera cosa de una habitación, ¿qué es? La cama, ¿no? Entonces, make cama, ¿cierto? Por ejemplo, 20-30, ¿cierto? Luego, podría incluirle lo que es la estantería. Entonces, make estantería, ¿cierto? Por ejemplo, marca el G y pongamos una descripción mala. Entonces cerramos y podemos tener también lo que es una lámpara. Y una lámpara sería make lámpara, ¿cierto? Pongamos que la marca es WG y la lámpara tiene un alto y un largo. Entonces 40, 50. Y bueno, y cerramos la estructura. O sea, también lo podemos hacer de esa manera. No se confundan si yo utilizo variable. La variable me evita es como escribir todo esto, ¿sí? Miren, la cama va y pues puedo utilizarla las veces que yo quiera. Entonces, pues también eso sería una habitación. Entonces, ¿ustedes qué van a ver? Dentro de una estructura van a haber más estructuras. Pero ¿qué pasa? Observen que las estructuras se declaran de forma normal, ¿cierto? O sea, miren la habitación, ¿cierto? Esto se declara de forma normal. No necesariamente tiene que tener estos mismos nombres. Aquí yo puedo poner X, Y y Z. Yo le coloco son nombres así para saber que son diferentes. Pero lo que quiero que sepan es que no necesariamente estos tienen que tener el mismo nombre pues que las estructuras que contienen. O sea, esto no necesariamente tiene que llamarse cama, esto no necesariamente tiene que llamarse estantería y esto no necesariamente tiene que llamarse lámpara. Yo ahora puedo poner lo siguiente. Por ejemplo, define struct habitación que va a tener una cama, una estantería y una lámpara, ¿cierto? Y es totalmente válido. ¿Cómo nos damos cuenta que son estructuras dentro de estructuras? Cuando construimos un elemento de habitación. Dentro del elemento de habitación, ahí sí ya vamos a colocar las estructuras. Entonces, algo que ustedes deben tener presente es que dentro de una estructura puede haber prácticamente cualquier cosa. Puede haber una variable, digamos, un número, un booleano, un string, o puede haber, por ejemplo, estructuras también, ¿cierto? Eso es algo que, digamos, se puede meter cualquier cosa allí, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar una función llamada revisar cama, que recibe una habitación, indica si la cama es grande o pequeña. Una cama es pequeña si tiene 10 o menos de largo, tiene 10 o menos de largo y es grande en otro caso. O sea, si el largo es menor que 10, entonces, si es menor o igual que 10, entonces está extraño redactado. Si el largo es menor o igual que 10, entonces es pequeña. En otro caso es grande. Entonces, pensemos acá. Entonces, lo primero es, muchachos, ¿cierto? La función revisar cama, ¿qué va a recibir? Pues va a recibir una estructura tipo habitación y nos va a devolver una cadena de texto, ¿cierto? Recuerden que recibe una habitación, ¿cierto? Y la habitación es la composición de estas estructuras. Entonces, vamos a primero hacer, entonces, por ejemplo, revisar cama, habitación A, ¿cierto? Pequeña. Revisar cama, habitación B, grande, ¿cierto? Porque la habitación A, ¿cierto? Miren acá, este es el largo, pues tiene 10 y la cama B, pues tiene 30. Si ustedes ven, cama A, cama B, ¿cierto? ¿Y acá qué pasa? ¿Cierto? Entonces, lo primero que debemos de mirar, ¿cierto? Es si esto es una habitación, ¿cierto? Si habitación es una habitación, entonces pues hacemos. Y si no, devolvemos un error. Pues ya saben pues que aquí sería error, bla, 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 bla. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Si la cama largo, mira lo que va a pasar. Primero, vamos a extraer de habitación, vamos a extraer la cama.
¿Listo? Esto aquí me va a volver una cama, ¿cierto? De acuerdo a lo que, como la he manejado. Y luego les traigo el largo, ¿cierto? Luego les traigo el largo. Entonces, miren lo que va a pasar. Pues cuando usted tiene una estructura dentro de una estructura, lo primero que usted tiene que hacer para operar esto, lo primero que usted tiene que hacer es extraer el elemento que necesita. ¿Cómo extrae el elemento que usted necesita? Habitación, ¿cierto? Guión, lo que usted necesita, ¿cierto? Lo que usted necesita acá, ¿cierto? Guión puede ser habitación, guión, de acuerdo a la estructura, cama, estantería o lámpara. Y luego hace la función que necesita. Por ejemplo, cama, guión largo, cama, guión ancho, estantería, guión, lo que usted necesite, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles pues la construcción de esto. Voy a rehacer el ejemplo acá. Entonces, voy a hacerlo un poco a mi manera. Ya he modificado unas cosas con respecto a cómo he enseñado esto dentro del 2018. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, muchachos, entonces, ¿qué definimos primero? Las estructuras, ¿no? Entonces, define, struct, ¿cierto? Habitación. La habitación tiene una cama, tiene una estantería y tiene una lámpara, ¿cierto? Luego de esto, ¿qué viene? Pues las estructuras internas. Define struct, ¿cierto? De una vez para que no haya confusión, voy a cambiar los nombres a esto. ¿Listo? Porque dicen, profe, ¿pero tiene que llamarse igual? No, no tiene que llamarse igual. Cama, una cama tiene un largo y un ancho, ¿cierto? Define struct, una habitación, según esto, tiene, es que habitación, estantería. La estantería tiene un nombre y una descripción, ¿cierto? Y define struct, estantería, luego viene lámpara. La lámpara tiene, ¿cierto? La lámpara tiene una marca, un alto y un ancho, ¿cierto? Entonces, vale, muchachos. Entonces vamos a hacer esa función. Lo primero que viene es el autor, la fecha, ¿cierto? Luego viene el contrato, pues esa va a ser la función, la vamos a llamar revisar cama. Es que va a recibir cama. Va a recibir una estructura tipo habitación y nos va a devolver un texto, un string, una cadena de texto. Luego acá, descripción, ¿cierto? Esta función nos permite saber si en una habitación, ¿cierto? Que tiene una habitación, si la cama en una habitación es grande o, ¿cierto? Bien, ejemplos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este de revisar cama. Entonces, revisar cama, ¿qué recibe? Entonces, recibe una habitación, ¿cierto? Entonces, la habitación, ¿qué va a tener? ¿Cierto? La habitación tiene una cama. Entonces, pongamos, entonces la descripción dice que el largo, ¿cierto? Que si el largo, si el largo es 10 o menos, entonces pongamos una pequeña. 8 de largo, 90 de ancho. Pucha, eso, ¿quién dormiría ahí? Bueno, make estantería, pues pongámosle marca, yo qué sé, marca J y descripción es bonita. Listo. Y make lámpara, ¿cierto? La marca LG y pongámosle alto 10, 20. Y cerramos pues el make externo y luego revisar cama. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, dado que la cama tiene 8 metros de largo, ¿qué debería devolver? Que es pequeña. Que es pequeña, ¿cierto? Entonces devuelve pequeña, ¿cierto? Ahora bien, ¿cierto? Y tenemos el siguiente caso, pues voy a ser práctico, muchachos, y no me voy a complicar, ¿cierto? Entonces voy a poner esta de 18 metros. ¿Esta qué cama, cómo quedaría haciendo este cambio? ¿Cómo quedaría esta cama? Que es grande. Es grande, ¿cierto? Es grande. Exactamente. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Ahora sí defino la función. Define
revisar cama, y esto va a recibir una habitación. Entonces, puedo usar un if, ¿cierto? Entonces, sí. Habitación es una habitación, bueno, ahorita miramos qué hace. Si no, lance un error. Error, habitación, debe ingresarse una estructura tipo habitación. Entonces, vale, y ahí cerramos el if. Recuerden que el if tiene tres partes, ¿no? La pregunta, la respuesta si es verdadero y la respuesta si es falso. Entonces hicimos la validación del dato y bueno, y aquí respondemos con un con, ¿cierto? Que ahí empezamos a mirar. Entonces, vale, muchachos. Sí, entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que el largo de la cama, ¿cierto? Sea mayor o igual que 10. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que dentro, como entra una habitación, de la habitación que tenemos que extraer para poder saber el largo de la cama. ¿Qué es lo primero que tenemos que extraer de la habitación? ¿Qué tenemos que extraer de la habitación? Primero, ¿qué tenemos que sacar de la habitación? La cama. La cama. La cama. Entonces, habitación-C, exactamente. Habitación-C, como lo puse acá, por eso lo cambié un poco con respecto al enunciado. Entonces, vamos a extraer la cama. ¿Y de la cama qué extraemos? El largo. El largo. Entonces, observen acá lo que hice. Primero extraigo el elemento de la estructura externa y luego extraigo el atributo que necesito. Entonces, miren cómo funciona. Primero, tenemos que extraer la cama, ¿cierto? Si usted lo hace al revés, le va a dar un error, ¿sí? Entonces, primero extraiga, recuerden que los paréntesis de adentro es lo que se hace primero. Entonces, primero extraiga la cama y luego extraiga el atributo de la cama que yo necesito. Y ahora, ¿qué tiene ese atributo que tiene que cumplir? Si es mayor, menor o igual que 10. Si es menor o igual que 10, ¿cuál es la respuesta? Muchachos, ¿cuál es la respuesta? Es pequeña. Pequeña, ¿cierto? Pequeña. Entonces, muchachos, dado que apenas son dos preguntas, me parece más conveniente en lugar de un con, un if, ¿cierto? ¿Por qué un if? Porque pues puedo responder pequeña. Y si no se cumple, ¿qué respondo? Muchachos, ¿y si no se cumple, qué respondo? ¿Qué es? Grande. 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 ¿Cierto? Es eso. Entonces, muchachos, listo. Entonces, vamos a hacer las pruebas. Entonces, check spec, ¿cierto? Y observen acá. Y miren. Básicamente, ejecutamos, ¿cierto? Y ahí está. Muchachos, creo que llegó como un domicilio. Denme un segundito y ya regreso. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿me explica bien el check spec con estructuras? Mira que es que me enreda mucho, más o menos lo veo, pero me enreda mucho cómo hacerlo con estructuras. O sea, recuerda que Chespet tiene el llamado de la función, ¿cierto? En este caso, este es el llamado de la función. Y usted lo que hace es poner el llamado de la función y lo que retorna. O sea, la regla siempre es la misma. O sea, el llamado de la función y lo que él espera. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces, el llamado de la función y lo que él espera de salida, básicamente. Lo que él espera de salida acá. Básicamente. Acá. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Que hemos estado haciendo, pero pues ya, digamos, involucramos estructuras. Es como lo que le puedo contar de allí.
Con estructuras dentro de Listo. estructuras lo veía diferente, pero no, ya me queda claro. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que pues, yo en lugar de haber hecho esto, yo hubiera podido hacer un define, por ejemplo, ¿cierto? Hacer un define, por ejemplo, vamos a hacerlo con define. Entonces, por ejemplo, revisar cama, habitación A. Entonces, en lugar de hacer eso, hubiera puesto define, habitación A, y pues exactamente lo mismo. Entonces, exactamente lo mismo. También lo pueden hacer así. Aquí les coloco como de las dos formas, porque había visto que había como confusión entre esto y esto. ¿Listo? Entonces, usted lo puede hacer así, definiendo directamente acá, o puede hacerlo pues mediante el uso de alguna variable. ¿Listo? No sé si ahí queda un poco mejor. Sí, señor, gracias. Vale, muchachos. Entonces, yo voy, aquí viene un ejercicio que creo que está hecho, el de los aviones. Creo que ese ejercicio está sí, vale. Entonces, este ejercicio se los dejo allí para que practiquen y me voy a inventar uno, ¿cierto? Entonces, voy a inventar un ejercicio de estructuras dentro de estructuras. Entonces, ¿cierto? Entonces, una cocina, ¿cierto? Contiene las siguientes, digamos, una cocina contiene los siguientes elementos, ¿cierto? Número 1, un refrigerador que tiene una marca y un gasto. Vamos a ponerlo interesante. Un gasto y un gasto de kilovatios por hora, ¿cierto? Bien. 2, una estufa, ¿cierto? Que tiene una marca, un modelo y un gasto en kilovatios hora. 3, vamos a ver. El profesor escribió gato. ¿Gato? Uy. Y escribió, eso le iba a decir estufa. Un gasto. Bien, y pongamos una licuadora que tiene una potencia, un modelo, no, y un gasto en kilovatios hora. ¿Cierto? 4. Vamos a ver, una sanduchera. No. La estufa, la Profe, licuadora. la potencia la podemos dar como número o la tenemos que dar como un string y le ponemos alguna potencia como caballos o newtons. Puede darla en un número, que es un número, ¿cierto? Eso lo puede dar en número. Esto es un número. Sí, puede darla en un número. Y un gasto en kilovatios hora. Acá para que quepa. Un horno que tiene una capacidad, número, y un gasto en kilovatios hora, ¿cierto? Entonces, listo, una cocina tiene los siguientes elementos. A, diseñe la función total, gasto total de electricidad, gasto total en kilovatios hora, ¿cierto? Kilovatios hora es un número, ¿vale? No se enreden. Esto es un número, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta función recibe una cocina, un número de horas, ¿cierto? Y retorna el gasto total. ¿Por qué sigo con gasto? En kilovatios hora, que esto es un número. Bien. Entonces, ¿qué les toca hacer, muchachos? ¿Qué les toca hacer ahí para calcular el gasto total de una cocina? Sumar la multiplicación de las horas Profe. por cada uno de los elementos con su gasto de kilovatio por hora, ¿no? Ajá, exactamente, dígame. Volvió a poner gato en la cuarta. Gasto. Profe, se me hace que usted es Carl Lover. Sí, eso sí es cierto. De hecho, aquí, pues estoy aquí en mi cuarto y acá atrás están durmiendo los dos que tengo. Están ahí. Uno trabaja para ellos, básicamente. Bien. Diseñe la función determinar una función. Vamos a poner otra función que es ya. Modelo, pongamos aquí un número, ¿cierto? Entonces, diseña la función analizar estufa, ¿cierto? Analizar estufa que recibe una cocina
¿cierto? Y determina si una estufa es nueva o vieja. Es nueva si su modelo es mayor o igual que 2015. ¿Listo? Y la C, ¿cierto? Diseñe la función, ¿cierto? Diseña la función retornar elemento, esta es interesante, con mayor gasto en kilovatio hora. ¿Qué creen que tienen que hacer en esta última? Comparar todos los kilovatios hora. Y devolver el elemento que tiene mayor. En este caso, el contrato, ¿cierto? El contrato, sencillamente entra a una cocina y sale un electrodoméstico, ¿vale? ¿Cómo se pueden agrupar estos cuatro en un electrodoméstico, ¿vale? Es como la única excepción. ¿Listo? La función se llama mayor consumo. ¿Listo? El que más consume, ¿cierto? Entonces, usted mira, ¿cuánto gasta el refrigerador? ¿Cuánto gasta la estufa? ¿Cuánto gasta la licuadora? ¿Y cuánto gasta el horno? Y retorna el que mayor. Suponga que los gastos son diferentes, ¿cierto? Para que no se molesten con eso. Todos gastan diferente. ¿Es claro la actividad, muchachos? Que viene acá. ¿O no es clara la actividad, Sí, muchachos? señor. Puedo poner un color más agradable, el azul, y pongamos un fondo más fácil. Entonces, una cocina tiene un refrigerador, una estufa, una licuadora y un horno, ¿cierto? Cada uno tiene sus atributos. La primera función, ¿cierto? Recibe la cocina y un número de horas, retorna el gasto total en kilovatios, o sea, tienen que multiplicar gasto de kilovatios por hora, ¿cierto? Por cada uno de los elementos y sumarlo. Diseña la función analizar estufa que recibe una cocina y determina si la estufa es nueva o vieja, ¿cierto? Entonces, pongo entre comillas pongo aquí comillita simple, ¿cierto? Para que sepan que es un símbolo, ¿listo? Y diseña la función retornar mayor, ¿cierto? La función mayor que retorna el elemento de mayor gasto en kilovatios hora, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí usted, el contrato, entonces entra una cocina, ¿cierto? Y sale un electrodoméstico. Supongan que todos gastan diferente. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? ¿Preguntas sobre lo que toca hacer? Entonces voy a activar de nuevo la actividad de Sócrates para que vayan compartiendo eso, muchachos. Yo les invito a que compartan, así no tengan nada, ¿sí? Porque si ustedes no me dan, ¿cómo es que se dice? Si ustedes no me permiten hacer el diagnóstico, pues ¿cómo hago? Entonces, ahí les dejo, ya saben cómo entrar al Sócrates. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Tienen preguntas? Cuando se refiere a la capacidad que tiene el horno es... Un número. O sea, la capacidad de eso normalmente viene en litros. Entonces, pero bueno, digamos que como no se usa, usted lo pueden manejar como quieran. ¿Listo? Realmente ahí el importante es gasto de kilovatios y en el caso de la estufa, el modelo, ¿cierto? Que es mirar, pues, si es mayor o igual que 2015. Y decir si es comillita nueva o comillita vieja. Ya saben que esto saca un símbolo, ¿listo? En todos los casos, recibe una cocina y retorna el elemento de mayor gasto. ¿Listo, muchachos? ¿Es claro? Antes de pausar, voy a pausar 20 minutos. Entonces, pues, yo me iré a tomar algo. Entonces, les pregunto si ahí es ese. El anterior, compartirlo en Pastebin. Este de acá. De revisar cama. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por mí no. Ah, bueno, muchachos. Entonces, bueno, esperen, yo comparto el de estructura dentro de estructura. Entonces, bueno, muchachos, ya les queda para desarrollar esas funciones, ¿cierto? Entonces, pues los que quieran aprovechar el espacio, los que quieran ir a descansar, pues adelante. Entonces, los que quieran descansar, pues adelante, y los que pues, quieran trabajar, pues adelante. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo vuelvo a las 45, ¿listo? Voy a ir a tomarme un cafecito. ¿Listo? Pues? Listo.